Bienvenidos a una nueva y fascinante entrega de Duerme Conciencia. Si creen que conocen la historia de los dinosaurios, prepárense para cuestionar todo lo que saben. Hoy, no solo viajaremos 230 millones de años atrás, sino que vamos a desmantelar mitos desde su apariencia hasta su inteligencia, revelando que la realidad de estos gigantes prehistóricos fue infinitamente más sorprendente y compleja que cualquier fantasía de Hollywood. Para que se hagan una idea de la inmensidad del tiempo que vamos a cubrir, permítanme comenzar con un dato alucinante que pondrá su mente a prueba. La gran mayoría de los dinosaurios no coexistió con el Tiranosaurio Rex. De hecho, el lapso de tiempo que separa al T-Rex del primer dinosaurio conocido, el Eoraptor, es casi el doble de largo que el lapso que nos separa a nosotros del propio T-Rex. Los dinosaurios no fueron una única entidad, sino un reino biológico que evolucionó a través de 3 eras geológicas completas: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Su historia es tan extensa que abarca más tiempo que el que ha transcurrido desde su extinción hasta nuestro presente. Si el rugido de esta historia los ha cautivado, les pido por favor que hagan una pausa de 1 segundo para dar clic en el botón de Me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo es el combustible que necesitamos para seguir desenterrando estas maravillas científicas. Además, no olviden comentar cuál es el descubrimiento paleontológico que más les ha impactado: la gran mortandad y el humilde comienzo. Nuestra historia comienza con un mundo recién salido del infierno. Nos situamos al inicio del periodo Triásico, hace unos 252 millones de años, justo después de la extinción del Pérmico Triásico, un evento que la ciencia llama la Gran Mortandad. Fue el mayor cataclismo biológico en la historia de la Tierra, acabando con casi el 90% de la vida marina y más del 70% de los vertebrados terrestres. El planeta era un lugar caliente, árido y casi desértico, y estaba listo para ser repoblado. En este lienzo recién limpiado, los ancestros de los dinosaurios, los arcosaurios, comenzaron su ascenso. Es fundamental comprender que los primeros dinosaurios no eran los dominadores de su ecosistema. Los verdaderos gigantes del Triásico Medio eran los crurotarsos, un grupo que incluye a los antepasados de los cocodrilos modernos. Estos eran los grandes depredadores. Los dinosaurios, sin embargo, poseían una ventaja evolutiva sutil pero decisiva: su postura. Mientras que los crurotarsos tenían una postura semierguida o extendida, con las patas sobresaliendo hacia los lados como un lagarto, los dinosaurios desarrollaron una postura totalmente erguida o erecta, donde las extremidades se situaban directamente debajo del cuerpo. Esta postura no solo les permitía moverse con mayor eficiencia y velocidad, sino que, crucialmente, les permitía respirar y correr simultáneamente. La forma de locomoción de los reptiles coetáneos forzaba la compresión de sus pulmones al correr, obligándolos a detenerse para recuperar el aliento. Esta ventaja aeróbica dio a los dinosaurios una superioridad que con el tiempo se traduciría en dominio. El registro fósil nos presenta a los primeros representantes como el diminuto y ágil Eoraptor y el Herrerasaurus, ambos hallados en Sudamérica. Estas criaturas bípedas y carnívoras, que medían apenas 1 o 2 metros, eran los humildes precursores de los gigantes que vendrían. La lección del Triásico es clara: la supervivencia no siempre la gana el más grande, sino el más eficiente y el mejor adaptado a la carrera de resistencia biológica. La primera división: caderas de lagarto y de ave. Desde sus inicios, los dinosaurios se separaron en 2 grandes órdenes según la estructura de su pelvis. Una división que define toda la diversidad de la era mesozoica. Saurischia, caderas de lagarto, mantuvieron la estructura pélvica ancestral de 3 puntas, con el hueso púbico apuntando hacia adelante. Lo más asombroso es que este linaje produjo a los terópodos, todos los carnívoros, incluidos el T-Rex y las aves, y a los saurópodos, los herbívoros de cuello largo. Ornitisquia, caderas de ave, evolucionaron una estructura pélvica de 4 puntas, donde el hueso púbico se había rotado hacia atrás, parecida a la de las aves modernas. Este grupo dio lugar a todos los dinosaurios acorazados, con cuernos y con pico de pato. El gran giro evolutivo es que las aves modernas son descendientes directos de los Saurischia, caderas de lagarto, no de los Ornitisquia, caderas de ave. Es un caso clásico de evolución convergente, donde estructuras similares evolucionaron independientemente.
La extinción del Triásico-Jurásico hace 201 millones de años, aunque menos brutal que la gran mortandad, eliminó a los principales competidores de los dinosaurios. Los crurotarsos que sobrevivieron quedaron relegados a los entornos acuáticos, convirtiéndose en los cocodrilos que conocemos hoy, y el camino quedó libre para que los dinosaurios, Saurischia y Ornithischia, iniciaran la Edad de Oro. El período Jurásico, la era del gigantismo. El período Jurásico, hace 201 a 145 millones de años, es la era del gigantismo extremo, con el supercontinente Pangea comenzando a fragmentarse y un clima más húmedo y cálido que fomentó la proliferación de helechos, cícadas y coníferas. El ecosistema se convirtió en una mesa de banquete para los gigantes. Los saurópodos, maestros de la masa. El máximo exponente del gigantismo fue el linaje de los saurópodos. Su estrategia para la supervivencia fue simple: volverse demasiado grandes para ser atacados y tener cuellos lo suficientemente largos para alcanzar la vegetación sin moverse. El Brachiosaurus y el Diplodocus son los íconos de esta era. El Brachiosaurus, con su característica elevación delantera que lo hacía parecer una jirafa con cuerpo de elefante, se cree que fue uno de los dinosaurios más altos. Su respiración y metabolismo son un milagro de la ingeniería biológica. Los científicos postulan que los saurópodos poseían un sistema de sacos aéreos similar al que se encuentra en las aves, que no solo reducía drásticamente su densidad y peso efectivo, sino que también permitía un flujo de aire constante a través de sus pulmones, haciendo que su respiración fuera increíblemente eficiente. Es probable que sus corazones tuvieran que ser igualmente gigantescos para bombear sangre hasta el cerebro a esa altura, aunque la presencia de sacos aéreos en el cuello podría haber ayudado a regular la presión. Un dato verdaderamente asombroso es que, debido a estos sacos aéreos, si pudiéramos pesar un saurópodo vivo, probablemente serían más ligeros de lo que sugieren los modelos que solo consideran los huesos sólidos. El Diplodocus, en cambio, era notable por su cola de látigo, que se afinaba hasta un extremo que, según las simulaciones, podía romper la barrera del sonido. Esta cola no era solo para la defensa, era probablemente utilizada para la comunicación sonora o como herramienta para golpear la vegetación. Los depredadores y la conquista del aire. Frente a estos colosos herbívoros, los depredadores también crecieron. El Allosaurus fue el principal terópodo del Jurásico, aunque no tan masivo como el T-Rex. El Allosaurus cazaba probablemente en grupos sociales, una estrategia que le permitía derribar a los gigantes saurópodos. Su cráneo, sorprendentemente liviano, no estaba diseñado para una mordida aplastante. La teoría moderna sugiere que el Allosaurus utilizaba su mandíbula como una sierra o un hacha. Abría la boca y al golpear utilizaba las filas de dientes aserrados para cortar y rasgar grandes trozos de carne, causando shock y pérdida de sangre en lugar de aplastar el hueso. Pero el desarrollo más significativo de este periodo se dio en los cielos. La aparición del Archaeopteryx es la prueba fósil más poderosa de la relación directa entre dinosaurios y aves. Este animal poseía una mezcla de características: plumas asimétricas de vuelo, pero también una boca llena de dientes afilados, garras funcionales en el ala y una larga cola ósea. No era un planeador, era un volador activo, pero primitivo. El mensaje del Jurásico es claro. Los dinosaurios no solo dominaban la Tierra, sino que uno de sus linajes más exitosos estaba a punto de dominar también los cielos. Los Ornithischia, defensa y display. En el linaje de caderas de ave, el Stegosaurus se hizo famoso por su espectacular armadura. Sus grandes placas óseas dérmicas que corrían por su espalda son aún objeto de debate. Si bien al principio se consideraron únicamente armadura, la delgadez y vascularización de las placas sugieren una función primaria en la termorregulación, funcionando como colectores solares o radiadores para controlar la temperatura interna. Su cola, el Tagomycer, nombrado así por una caricatura y no un término científico formal, con sus 4 púas afiladas, era su arma de defensa activa contra los Allosaurus. El Jurásico, en resumen, fue un periodo de extremos, el cuerpo terrestre más grande jamás visto y el nacimiento del vuelo. El periodo Cretácico, el reino final. El periodo Cretácico, hace 145 a 66 millones de años, fue la última y más diversa era de los dinosaurios. Los continentes continuaron su separación, creando el mapa del mundo que conocemos hoy,
y generando una inmensa diversidad biológica gracias al aislamiento de las poblaciones. El cambio más importante fue la aparición de las plantas con flor, angiospermas. Estas nuevas plantas ofrecieron una fuente de alimento más rica en energía y provocaron una explosión en la evolución de los dinosaurios herbívoros. Los grandes iconos del Cretácico ceratopsianos, dinosaurios con cuernos, liderados por el icónico Triceratops. Estos herbívoros se distinguieron por sus enormes volantes óseos y sus cuernos, que no eran solo para la defensa contra el T-Rex, sino también para el cortejo y la rivalidad intraespecífica, luchas entre machos por territorio o parejas, similar al comportamiento de los ciervos o las cabras actuales. El volante podría haber sido altamente vascularizado, utilizándose también para el display termorregulador o de amenaza. El Triceratops es un ejemplo de cómo los dinosaurios de cacaderas de ave alcanzaron su máxima complejidad. Hadrosaurios, pico de pato. Estos fueron los herbívoros más comunes del Cretácico tardío. Eran verdaderos ingenieros de la masticación, poseyendo cientos de dientes agrupados en baterías dentales que se reemplazaban continuamente. Esto les permitía triturar la vegetación fibrosa mejor que cualquier otro herbívoro anterior. La principal característica de los hadrosaurios era su cresta hueca, que utilizaban como caja de resonancia para emitir sonidos profundos y complejos, esenciales para la comunicación social y la alerta. Anquilosaurios, tanques acorazados. El Ankylosaurus fue la máxima expresión de la defensa pasiva, un verdadero tanque biológico. Cubierto de armadura ósea, se hacía virtualmente invulnerable a los ataques por encima. Su arma final era un gigantesco mazo óseo en la punta de la cola, capaz de romper los huesos de los pies de un T-Rex. La evolución del Ankylosaurus es una carrera armamentística directa contra la evolución de los grandes terópodos. El Tiranosaurio Rex, realidad versus ficción. Y luego llegamos al mito, el Tiranosaurio Rex. La ciencia moderna ha transformado radicalmente nuestra comprensión de este depredador. Velocidad. Los estudios biomecánicos sugieren que el T-Rex no era el corredor ultrarrápido que se ve en las películas. Su inmensa masa, 7 a 9 toneladas, limitaba su velocidad máxima a unos 19 o 20 kilómetros por hora. Era más un caminador rápido y poderoso que un velocista, lo suficiente para atrapar a los Triceratops. Visión y olfato. El T-Rex poseía una visión binocular excepcional, con un campo de visión profundo, lo que lo hacía un depredador visualmente superior. Además tenía bulbos olfatorios enormes, lo que implica un sentido del olfato comparable al de los buitres, capaz de detectar carroña a grandes distancias. La mordida. Su mordida es la más poderosa que ha evolucionado en cualquier animal terrestre, capaz de ejercer una presión de más de 60.000 newtons, 6 toneladas de fuerza. Esta potencia no era para morder y soltar, era para aplastar el hueso, osteofagia, y consumir la médula. El debate sobre si el T-Rex era un depredador activo o un carroñero ha sido zanjado en gran medida. Era un depredador oportunista. No perdía una oportunidad de alimentarse de carroña usando su olfato, pero su poder y agilidad limitados lo convertían en un cazador activo de presas lentas como los hadrosaurios y los ceratopsianos. La gran revelación. Los dinosaurios con plumas. El descubrimiento más revolucionario en la paleontología de los últimos 30 años es la confirmación de que una gran mayoría de los dinosaurios terópodos, incluidos muchos ancestros del T-Rex y los famosos velociraptores, estaban cubiertos de plumas. Los fósiles hallados en China, a menudo increíblemente bien conservados, han demostrado la presencia de protoplumas, estructuras filamentosas simples, en el cuerpo de dinosaurios como el Sinosauropteryx. El Yutyrannus, un pariente temprano del T-Rex, era un gigante de 9 metros cubierto de plumas. Estas plumas no se utilizaban para volar. Su función original era la termorregulación, mantener el calor corporal. Esto sugiere que muchos dinosaurios no eran los reptiles de sangre fría perezosos que imaginamos, sino que eran mesotermos o incluso de sangre caliente, manteniendo una temperatura corporal elevada y constante, lo que explicaba su alta actividad y su rápida tasa de crecimiento. El Velociraptor, lejos de ser el lagarto escamoso de las películas, era un animal emplumado con el tamaño de un pavo, que utilizaba las plumas en sus antebrazos para el cortejo o para ayudar a la estabilidad al correr, reafirmando que no solo eran parientes de las aves, sino que eran, biológicamente, muy similares a ellas. Las aves
son dinosaurios. La extinción final. El día que el sol se oscureció. El reinado de los dinosaurios llegó a un final abrupto y dramático hace 66 millones de años. La evidencia es abrumadora y apunta a un único evento catastrófico: el impacto de un asteroide de unos 10 a 15 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, México, creando el cráter de Chicxulub. El impacto no fue solo una gran explosión, fue un evento de múltiples capas que reescribió la vida en el planeta. Impacto inicial y megatsunamis. El impacto vaporizó la roca, lanzó material fundido a la atmósfera y generó terremotos masivos y tsunamis de cientos de metros de altura que devastaron las costas. Invierno de impacto. La roca vaporizada, mezclada con hollín de incendios globales, formó una nube de polvo que bloqueó la luz del sol durante meses o incluso años. Esto detuvo la fotosíntesis, colapsando la base de la cadena alimentaria, las plantas. Lluvia ácida y calentamiento global. El material rico en azufre vaporizado se combinó con el agua atmosférica para crear una lluvia ácida intensa, y el dióxido de carbono liberado causó un breve pero letal calentamiento global una vez que el polvo inicial se disipó. Los grandes dinosaurios no avianos, que requerían enormes cantidades de alimento, se extinguieron rápidamente por el colapso de las plantas. Solo las criaturas pequeñas, aquellas que podían excavar o las que podían alimentarse de detritos, tuvieron la oportunidad de sobrevivir. El grupo más exitoso de todos fueron los dinosaurios avianos, las aves, que pudieron migrar y sobrevivir gracias a su capacidad de vuelo y su dieta diversa. El Cretácico finalizó, y con él, el dominio de los gigantes terrestres. El vacío de poder permitió que un grupo de supervivientes, los mamíferos, que habían pasado 180 millones de años a la sombra, comenzara su propia era de diversificación. Pero recuerden esto: los dinosaurios nunca desaparecieron, simplemente se adaptaron y redujeron su tamaño. Cada vez que ven un gorrión o un águila, están viendo a los descendientes directos de los temibles terópodos emplumados que una vez cazaron en el Cretácico. Fisiología de los colosos. Sangre fría o sangre caliente. Hemos establecido que el linaje de los grandes dinosaurios no avianos llegó a su fin, pero su legado fisiológico es un campo de batalla científico que aún está redefiniendo nuestra comprensión. Uno de los debates más feroces en la paleontología es el de la endotermia o ectotermia de los dinosaurios. ¿Fueron de sangre caliente, como las aves y los mamíferos, o de sangre fría, como los reptiles modernos? La respuesta, como a menudo ocurre en la ciencia, es fascinante y se encuentra en algún punto intermedio. Durante décadas se asumió que los dinosaurios eran ectotermos, o de sangre fría, debido a su parentesco evolutivo con los reptiles. Sin embargo, su velocidad de crecimiento, su postura erguida y su necesidad de sostener cuerpos tan masivos sugieren lo contrario. Un reptil de sangre fría, para alcanzar el tamaño de un saurópodo, requeriría tanto tiempo para calentarse al sol que la noche lo atraparía antes de poder moverse eficientemente. La evidencia más contundente de un metabolismo alto proviene de estudios de paleohistología, el análisis microscópico de los huesos fósiles. Al examinar los cortes transversales de los huesos de dinosaurio, los científicos observan líneas de crecimiento similares a los anillos de un árbol, pero también encuentran un tipo de tejido óseo llamado fibrolamelar, que es altamente vascularizado, indicativo de un crecimiento metabólico rápido y continuo. Los animales ectotermos, como los cocodrilos, tienen tasas de crecimiento mucho más lentas y un hueso más denso. Este hallazgo sugiere que muchos dinosaurios, especialmente los terópodos y saurópodos, crecían tan rápido como las aves y los mamíferos. Para conciliar las evidencias, se ha propuesto un término intermedio: mesotermia. Los mesotermos son animales que mantienen una temperatura corporal elevada, pero no con el control metabólico tan preciso como el de un mamífero. Los grandes dinosaurios podrían haber sido gigantotermos, manteniendo su temperatura corporal alta simplemente debido a su inmensa masa. Al tener una relación superficie-volumen muy baja, su calor metabólico interno tardaba muchísimo en disiparse, manteniendo un horno constante, sin necesidad de quemar energía constantemente solo para mantenerse calientes. Sin embargo, los dinosaurios pequeños, como los primeros terópodos emplumados, eran probablemente verdaderamente endotermos, usando sus plumas para aislarse y mantener una temperatura activa.
Esta alta tasa metabólica no solo explica su tamaño y actividad, sino también su necesidad insaciable de alimento, lo que a su vez impulsó la coevolución de los ecosistemas vegetales. Los genios del Mesozoico, inteligencia y comportamiento social. La imagen del dinosaurio lento y estúpido, el lagarto con un cerebro pequeño, ha sido demolida por la paleoneurobiología. Al analizar los moldes de sus cavidades craneales, los científicos han podido estimar el tamaño y la forma de sus cerebros, revelando ideas fascinantes sobre su inteligencia y complejidad social. Los terópodos, y particularmente los dromeosaurios, el grupo de los raptores, muestran algunas de las mayores relaciones cerebro-cuerpo, la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño corporal general, entre los dinosaurios. Estas proporciones sugieren una inteligencia superior necesaria para la coordinación compleja. Sus grandes lóbulos ópticos y olfativos indican que confiaban fuertemente en la visión aguda y el olfato para la caza. El comportamiento social es otra área donde los dinosaurios brillaban. La evidencia de nidos de hadrosaurios encontrados en grandes colonias, como en Montana, muestra que estas criaturas no solo ponían huevos, sino que probablemente practicaban el cuidado parental, protegiendo los nidos e incluso alimentando a las crías durante un tiempo después de la eclosión. El dinosaurio Maiasaura, cuyo nombre significa buena madre lagarto, es el ejemplo canónico de este comportamiento. El cuidado parental es un rasgo típicamente asociado con especies de alta inteligencia y estrategias de vida K, pocas crías, mucha inversión. En el caso de los grandes carnívoros, la evidencia de caza en manada es cada vez más fuerte. Fósiles de múltiples Allosaurus o T-Rex encontrados juntos, a menudo con heridas curadas que sugieren encuentros violentos entre ellos, o en sitios de matanza con restos de grandes saurópodos, indican una estructura social. La vida social exige comunicación compleja. Los hadrosaurios, con sus complejas crestas huecas, podían emitir llamadas de baja frecuencia que viajaban a grandes distancias, cruciales para coordinar la manada y alertar sobre el peligro en los densos bosques cretácicos. Paleopatología. Las cicatrices del Mesozoico. La paleopatología, el estudio de las enfermedades y lesiones en los fósiles, nos da una visión íntima de la vida diaria de estas criaturas y sus luchas. El Tiranosaurio Rex, en particular, es un libro abierto de lesiones. Muchos ejemplares muestran costillas rotas y curadas, así como graves fracturas en la cola, lo que confirma una vida llena de violentos combates. Un hallazgo notable es una mandíbula de T-Rex con marcas de dientes curadas de otro T-Rex, lo que no solo demuestra que luchaban entre ellos, sino que el canibalismo oportunista no era inusual. Una de las lesiones más intrigantes se encuentra en la mandíbula de varios T-Rex, agujeros limpios y circulares que se creyeron inicialmente que eran marcas de lucha. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que estas lesiones son evidencia de una infección parasitaria causada por un protozoo llamado Trichomonas. Esta misma infección afecta a las aves rapaces modernas. Si esta hipótesis es correcta, el parásito habría causado lesiones debilitantes que impedían al T-Rex tragar su comida, lo que eventualmente conducía a la muerte por inanición. Esta es una prueba asombrosa de cómo las enfermedades microscópicas jugaron un papel en la dinámica de población de los gigantes. En los herbívoros, las patologías cuentan otra historia, la supervivencia de heridas infligidas por depredadores. El cráneo de un Triceratops con marcas de mordida del T-Rex que se curaron es una prueba de que estos enfrentamientos a menudo terminaban en un punto muerto, o que el Triceratops logró escapar del ataque, llevando una vida prolongada con cicatrices permanentes. La supervivencia de graves lesiones es otro indicio de un sistema inmune robusto y un metabolismo rápido, capaz de sostener procesos de curación complejos. Los dinosaurios marinos y voladores. La confusión de los nombres. Es fundamental aclarar una de las confusiones más comunes. Aunque el público los agrupa a menudo, los gigantes marinos y voladores de la era mesozoica no eran técnicamente dinosaurios. El término dinosaurio se restringe estrictamente a los descendientes terrestres de la división Saurischia y Ornithischia. Sin embargo, estos otros reptiles marinos y voladores son cruciales para entender el ecosistema mesozoico. Reptiles marinos, ictiosaurios, plesiosaurios, mosasaurios. El mosasaurio, un depredador marino del Cretácico tardío, que podía alcanzar los 17 metros de longitud,
Se parecía a una mezcla entre un cocodrilo y una ballena. Los ictiosaurios, lagartos pez, que se parecían mucho a los delfines modernos con su aleta caudal vertical, desarrollaron una notable capacidad para dar a luz a crías vivas, demostrando su total adaptación a la vida pelágica. Estos animales dominaban los océanos, ocupando un nicho ecológico totalmente separado de los dinosaurios terrestres. Pterosaurios. Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en conquistar el vuelo. Eran parientes cercanos de los dinosaurios, pero no dinosaurios en sí mismos. Evolucionaron alas formadas por una membrana de piel y fibra muscular que se extendía desde el cuerpo hasta un dedo de la mano inmensamente alargado. Los Quetzalcoatlus, con una envergadura de más de 10 metros y la altura de una jirafa, eran los animales voladores más grandes de todos los tiempos. Un dato sorprendente sobre ellos es que se cree que eran depredadores terrestres, acechando a sus presas en el suelo antes de levantar el vuelo con un salto. Su estructura esquelética increíblemente liviana y llena de aire es una de las mayores hazañas de la biomecánica evolutiva. La exclusión taxonómica de estos reptiles no disminuye su importancia, sino que subraya la increíble diversidad de la vida arcosauria en el Mesozoico. El aire, la tierra y el mar estaban gobernados por linajes distintos, todos evolucionando en paralelo a los dinosaurios que dominaban la superficie terrestre. Es vital entender que el asteroide del Cretácico Paleógeno no solo mató a los dinosaurios no avianos, sino que también acabó viaje al pasado. La paleontología de campo y la datación para construir la historia que estamos contando, los científicos no solo necesitan fósiles, sino también un marco temporal riguroso. Aquí es donde entra en juego el trabajo de campo y la geocronología, las herramientas que nos permiten poner fechas exactas a criaturas que murieron hace millones de años. La paleontología de campo es una mezcla de ciencia detectivesca y arduo trabajo físico. Los fósiles de dinosaurios se encuentran típicamente en rocas sedimentarias, formadas por la acumulación y compactación de lodo, arena y ceniza. El desafío principal es que estas rocas, al ser depositadas capa sobre capa, se erosionen y se exponen en las formaciones geológicas correctas, a menudo en lugares áridos y remotos. Una vez que un equipo de paleontólogos detecta un hueso expuesto, el trabajo es meticuloso. Primero, excavan cuidadosamente alrededor del fósil, utilizando herramientas delicadas desde picos hasta cepillos de dientes. Luego, aplican una capa de pegamento y recubren el espécimen con una chaqueta, protectora de yeso o fibra de vidrio, que actúa como un capullo que mantiene el hueso intacto durante el transporte. El proceso de preparación en el laboratorio puede llevar años, incluso décadas, para eliminar la roca circundante sin dañar el hueso. Pero, ¿cómo se le pone una edad a una roca? A diferencia de los artefactos humanos, que pueden datarse con carbono 14, los huesos de dinosaurios son demasiado antiguos. El carbono 14 solo es útil para datar material orgánico de menos de unos 50.000 años. Para el Mesozoico, la ciencia recurre a la datación radiométrica usando otros isótopos con vidas medias mucho más largas. El método más común es el de uranio-plomo o argón-argón en capas de ceniza volcánica. Los dinosaurios vivieron en una época geológicamente activa, marcada por erupciones volcánicas. Cuando un volcán hace erupción, libera ceniza que se deposita y se solidifica en capas. Estas capas contienen minerales que son esencialmente relojes geológicos recién reseteados. Al medir la proporción de un isótopo padre, como el uranio, que se ha descompuesto en su isótopo hijo, como el plomo, dentro de estos cristales de ceniza volcánica, los científicos pueden calcular la edad precisa de la capa. Si un fósil se encuentra entre dos capas de ceniza datables, se puede determinar con gran precisión el marco temporal en el que vivió la criatura. Este método nos ha permitido determinar con exactitud que el asteroide impactó hace 66,0 millones de años, con una precisión de miles de años. La bioingeniería de la cola del saurópodo. Regresemos a los saurópodos, esos gigantes de cuello largo. Su cola no era un simple apéndice de equilibrio, era una maravilla de la bioingeniería. Al examinar las vértebras de la cola del Diplodocus y sus parientes, se observa que la parte inicial de la cola era robusta y muscular, pero la punta se volvía extremadamente delgada, compuesta de docenas de pequeñas vértebras que casi se fusionaban. Esta estructura, como ya mencionamos, funcionaba como un látigo supersónico. La punta de la cola,
al ser extremadamente delgada y látigo, podía acelerar a velocidades que superaban los 1200 km/h, el umbral del sonido. La hipótesis no es que la utilizaran solo como arma, sino que el chasquido sónico que producían servía como una forma de comunicación o una demostración de fuerza intimidatoria dentro de la manada, o incluso como un mecanismo para ahuyentar a los depredadores sin necesidad de una confrontación física. Este fenómeno de generar un boom sónico biológico es un dato que realmente nos hace apreciar la audacia de la evolución mesozoica. Además, la cola era un contrapeso esencial para el cuello, lo que permitía que el centro de gravedad del animal se mantuviera en el centro del cuerpo, permitiendo a estas criaturas inmensas moverse con una gracia inesperada. Paleoneurobiología. El cerebro del T-Rex. El estudio de los cerebros de los dinosaurios se ha revolucionado con la tomografía computarizada, TC. Al pasar rayos X a través de cráneos fosilizados, los TANS científicos pueden crear un molde digital detallado de la cavidad craneal interna, el endocast, que revela la forma y el volumen de las diferentes regiones cerebrales. En el Tiranosaurio Rex, esta técnica ha confirmado algo asombroso sobre su inteligencia. Se descubrió que el T-Rex tenía lóbulos cerebrales frontales muy grandes dedicados al olfato, lo que confirma su papel como carroñero oportunista, rastreando cadáveres a largas distancias. Pero, lo que es más notable, su cociente de encefalización, EQ, que mide el tamaño del cerebro en relación con el cuerpo, era superior al de los cocodrilos, acercándolo más al de los grandes mamíferos. Un estudio reciente ha sugerido que el T-Rex podría haber tenido un número de neuronas en su telencéfalo comparable al de los babuinos modernos. Si esta estimación es correcta, significaría que el T-Rex era lo suficientemente inteligente como para exhibir comportamiento social complejo, tener una estructura jerárquica, resolver problemas y potencialmente incluso transmitir conocimientos de una generación a otra, elevando su estatus de un simple lagarto grande a un depredador social sofisticado. Su inteligencia y su increíble mordida lo convirtieron en el depredador terrestre más avanzado de su tiempo. La arquitectura del miedo, armadura y herramientas. Los dinosaurios. Ornithischia desarrollaron formas de defensa pasiva que eran verdaderas obras maestras de la ingeniería biológica. El Ankylosaurus, por ejemplo, era más que un tanque, era una fortaleza rodante. Su armadura, formada por escudos óseos incrustados en la piel, llamados osteodermos, no solo cubría su espalda, sino que también protegía sus párpados, asegurando que pudiera resistir ataques frontales. Lo más interesante es cómo su cuerpo resolvía la transferencia de impacto. El cráneo del Ankylosaurus era una estructura reforzada con grandes senos nasales para absorber la conmoción del impacto cuando usaba su mazo de cola contra un atacante. Por otro lado, los ceratopsianos como el Triceratops y el Styracosaurus utilizaron una defensa activa y visible. Los volantes óseos de estos dinosaurios no solo protegían sus cuellos vulnerables, sino que también eran estructuras primarias para el reconocimiento de especies y la selección sexual. Cada especie de ceratopsiano tenía un patrón único de ornamentación en el volante y los cuernos, lo que permitía a los miembros de la misma especie reconocerse a distancia y permitía a las hembras evaluar la salud y la fuerza de un macho por la calidad de sus cuernos y volantes. El Triceratops no era solo una máquina de matar T-Rex, era una plataforma de comunicación visual compleja. En el caso de los hadrosaurios, pico de pato, la defensa era la cantidad y la alerta. Su vida en grandes manadas, junto con la capacidad de sus crestas para emitir llamadas profundas de baja frecuencia, aseguraba que el peligro fuera detectado y comunicado inmediatamente a miles de individuos, haciendo que un ataque exitoso fuera difícil para un terópodo solitario. La evolución de los herbívoros fue una carrera armamentística constante contra los depredadores, obligándolos a innovar constantemente en la protección. Con los mosasaurios y los pterosaurios, reorganizando toda la vida del planeta. La máquina respiratoria perfecta, la paleoneumática. Si los dinosaurios crecieron hasta alcanzar el gigantismo de los saurópodos o la alta actividad de los terópodos, necesitaron un sistema circulatorio y respiratorio que superara con creces al de cualquier reptil moderno. La clave de este éxito biológico radica en la paleoneumática, el estudio del sistema de sacos aéreos de los dinosaurios. Este sistema no era solo una adaptación para el vuelo,
sino una innovación metabólica que se remonta a los primeros arcosaurios, mucho antes de que las aves conquistaran los cielos. Los científicos han encontrado evidencias de forámenes neumáticos, agujeros que permiten que los sacos aéreos invadan los huesos, en las vértebras de los saurópodos más antiguos, como el Macrocolum. Esto sugiere que los sacos aéreos fueron una preadaptación crucial que hizo posible el gigantismo. El sistema funciona de la siguiente manera. A diferencia de los mamíferos, que solo pueden mover el aire dentro y fuera de los pulmones, respiración bidireccional, los dinosaurios y las aves tienen un sistema de respiración unidireccional. El aire entra, pasa a través de los pulmones hacia los sacos aéreos posteriores. Luego, en la exhalación, el aire de los sacos posteriores fluye a través de los pulmones nuevamente, y luego a los sacos anteriores, y finalmente es exhalado. Esto significa que los pulmones reciben oxígeno fresco tanto al inhalar como al exhalar. Es la máquina de intercambio de gases más eficiente que ha evolucionado en la Tierra, y fue fundamental para soportar la enorme masa y la alta demanda de oxígeno de estos gigantes. Esta estructura neumática tenía dos propósitos asombrosos: ahorro de peso, aligeramiento. Los huesos neumatizados llenos de aire reducían la densidad general del esqueleto, lo que permitía a los saurópodos crecer a tamaños colosales sin colapsar bajo su propio peso. Oxigenación eficiente. Proporcionaba el alto suministro de oxígeno necesario para mantener el metabolismo elevado que, como ya vimos, era probablemente mesotérmico o endotérmico. El estudio de la paleoneumática es lo que realmente permite a la ciencia mirar a un saurópodo y entender que no eran lagartos lentos, sino criaturas con una fisiología de alto rendimiento que rivalizaba o incluso superaba la eficiencia de los mamíferos modernos. Melanosomas y colores. La apariencia real del dinosaurio. Durante mucho tiempo, los dinosaurios fueron representados como criaturas de colores monótonos, grises o verdes, debido a la suposición de que su coloración era similar a la de los grandes reptiles modernos. Sin embargo, la paleontología de los últimos años ha añadido una capa de espectacularidad a su apariencia. Los dinosaurios eran probablemente criaturas vibrantes y coloridas. La clave de este descubrimiento se encuentra en las plumas fósiles. Los científicos han logrado identificar en los fósiles excepcionalmente bien conservados de China, como el Sinosauropteryx o el Microraptor, estructuras microscópicas llamadas melanosomas. Estos son orgánulos dentro de las células que contienen pigmento y son responsables de los colores en el pelaje y las plumas de los animales modernos. La forma y la densidad de los melanosomas están directamente relacionadas con el color que producen. Por ejemplo, los melanosomas esféricos y densos suelen producir tonos marrones o rojos, mientras que los melanosomas alargados y empaquetados de manera diferente producen colores iridiscentes y negros. Al mapear estos melanosomas en los fósiles, los paleontólogos pudieron reconstruir el patrón de coloración de algunos dinosaurios, revelando patrones sorprendentes. El Sinosauropteryx no era un animal gris. Tenía una cola anillada con bandas alternas de marrón rojizo y blanco y una máscara de ladrón alrededor de los ojos. El Microraptor, un pequeño dromeosáurido volador, tenía plumas iridiscentes y negras, con el brillo metálico que se ve en los cuervos modernos, utilizando esta coloración probablemente para el cortejo y el camuflaje. Esta capacidad de reconstruir el color no solo nos permite visualizar a los dinosaurios con mayor precisión, sino que también nos da pistas sobre su comportamiento. Los colores brillantes en la naturaleza suelen servir como señales de advertencia, aposematismo o, más comúnmente, como herramientas de selección sexual y reconocimiento de especies. Esto sugiere que la vida social y el ritual de cortejo de los dinosaurios eran mucho más visuales y espectaculares de lo que se había creído. Ignología. La historia que cuentan las huellas. Si bien los huesos nos dicen cómo se veía un dinosaurio, la ignología, el estudio de las huellas fósiles, nos dice cómo se movían y cómo vivían. Las huellas son una cápsula del tiempo que registra un instante en la vida de un animal, ofreciendo una visión del comportamiento que los huesos nunca podrían dar. Las huellas han confirmado aspectos cruciales de la vida social: manadas y migraciones. Los yacimientos de huellas en lugares como Portugal o el Reino Unido muestran autopistas de dinosaurios donde cientos de huellas de saurópodos y hadrosaurios marchan en la misma dirección, a menudo con los especímenes más pequeños en el centro.
Esto es una evidencia irrefutable de que estos herbívoros se movían en grandes grupos sociales, probablemente para migrar o para proteger a las crías de los depredadores. Velocidad y marcha. Al medir la distancia entre las pisadas y la longitud de la pierna estimada del animal, los icnólogos pueden calcular la velocidad de marcha. Estas mediciones han confirmado que los saurópodos caminaban a velocidades de paseo, mientras que algunos terópodos pequeños eran capaces de alcanzar velocidades de carrera impresionantes, aunque no sostenidas. Interacciones predator-presa. Las huellas a veces capturan la escena de la caza, con las huellas de un depredador pisando cerca de las huellas de su presa, o el cambio abrupto en la marcha de un animal que intenta evadir un ataque. Un hallazgo particularmente famoso en Norteamérica capturó las huellas de un gran terópodo, posiblemente un T-Rex o un pariente cercano, que seguía la pista de un gran herbívoro, mostrando no solo el acecho, sino también la transición de la marcha al trote del herbívoro al detectar al depredador. Este es un drama prehistórico congelado en la roca. Los descubrimientos de la última década, nuevas especies y viejos mitos. La paleontología es una ciencia viva, y cada año se descubren y describen docenas de nuevas especies. Recientemente, los hallazgos continúan reescribiendo la jerarquía de los dinosaurios. Tyrannosaurus macraensis, descrito a principios de la década de 2020 a partir de fósiles hallados en Nuevo México, este tiranosaurio es geológicamente más antiguo que el T-Rex y exhibe un cráneo más alargado y una mordida probablemente menos potente. Su existencia sugiere que la subfamilia Tyrannosaurinae se originó en el sur de Norteamérica y migró hacia el norte, diversificándose y evolucionando la poderosa mordida que culminaría en el T-Rex. Dinosaurios en el Cretácico de México. La formación Cerro del Pueblo en Coahuila, México, sigue siendo un tesoro, revelando nuevas especies de hadrosaurios y ceratopsianos, como el Coahuila ceratops. Esto enfatiza que el sur de la Aramidia, la porción occidental de Norteamérica, era una región de alto endemismo y diversidad, clave para entender la vida justo antes del impacto del asteroide. Estos hallazgos recientes sirven como un recordatorio constante de que la era de los dinosaurios está lejos de ser una historia terminada. Cada nueva excavación y cada nuevo análisis de un viejo fósil, con tecnología moderna como el escaneo láser y la tomografía, continúan refinando y a menudo cambiando radicalmente lo que sabemos sobre estas majestuosas criaturas. La controversia de la extinción. No fue solo el asteroide. Aunque el impacto del asteroide en Chicxulub es el evento singular que desencadenó la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, la ciencia actual nos enseña que los dinosaurios ya estaban bajo un estrés ambiental considerable. Es crucial entender que la Tierra no era un paraíso inmutable, y el asteroide fue el golpe de gracia que cayó sobre un ecosistema ya frágil en ciertas regiones. La evidencia más significativa de un cambio ambiental preexistente se encuentra en el vulcanismo de las Trampas del Deccan en la India. Durante millones de años antes del impacto, esta región experimentó una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia geológica. Estas erupciones liberaron cantidades colosales de dióxido de azufre y dióxido de carbono a la atmósfera. El impacto ambiental de este vulcanismo fue doble. Enfriamiento breve. El dióxido de azufre se convierte en aerosoles que reflejan la luz solar, causando periodos de enfriamiento global temporales. Acidificación y calentamiento a largo plazo. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que contribuyó a un calentamiento global gradual y a la acidificación de los océanos por la absorción del CO2. Este cambio climático sostenido estaba afectando a las tasas de especiación de los dinosaurios. Algunos estudios sugieren que, particularmente en América del Norte, el sitio mejor estudiado, la diversidad de los grandes herbívoros como los hadrosaurios y ceratopsianos ya estaba disminuyendo en los últimos millones de años del Cretácico. La tasa de extinción natural superaba a la tasa de aparición de nuevas especies. Esto significa que cuando llegó el asteroide, el ecosistema ya estaba en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio, lo que maximizó el efecto letal del impacto. El asteroide entonces no destruyó un mundo perfecto, sino que aprovechó una debilidad ya existente. El retorno del T-Rex, los bebés y el desarrollo. El estudio de los dinosaurios no se limita a los adultos gigantescos. El análisis de las crías y los ejemplares juveniles está revelando aspectos clave sobre su ontogenia, el desarrollo desde el embrión hasta la madurez.
Uno de los misterios más grandes del ecosistema del Cretácico es la aparente brecha en la cadena alimentaria. Existían los depredadores pequeños, como los dromeosáuridos, y los superdepredadores adultos, como el T-Rex, pero parecía faltar el nicho de los carnívoros medianos. La respuesta, sugerida por la paleobiología, es que los tiranosaurios jóvenes ocupaban ese nicho. La morfología de un tiranosaurio cambiaba drásticamente con la edad. Un T-Rex recién nacido era del tamaño de un pavo, con patas delgadas y largas y un cráneo relativamente liviano. Este joven pasaba de cazar presas pequeñas y rápidas, el nicho del carnívoro mediano, a convertirse en el destructor de huesos adulto. Este cambio ontogénico es un dato impresionante de la biología del T-Rex. Sus dientes cambiaban de ser cuchillos delgados y aserrados, ideales para cortar carne de presas rápidas, a dientes gruesos y romos en forma de plátano, ideales para aplastar hueso, a medida que maduraba. La criatura ocupaba 3 nichos ecológicos distintos a lo largo de su vida. Esto puede explicar por qué el T-Rex dominaba tanto su ambiente. Su especie eliminaba la necesidad de que otras especies de carnívoros medianos evolucionaran, ya que los tiranosaurios jóvenes cumplían ese papel de manera eficiente. El misterio de la postura y la velocidad. Hemos hablado de la postura erguida de los dinosaurios como una ventaja clave. Pero, ¿hasta qué punto podían correr los gigantes? Para el tiranosaurio Rex, los modelos biomecánicos han evolucionado desde la idea del monstruo, de 70 quimeros millaio, hasta una realidad más matizada. Los estudios modernos que incorporan la tensión y la fuerza que un músculo real debe ejercer para evitar la fractura del hueso y los tendones sugieren que un T-Rex adulto no podía correr en el sentido moderno de tener ambos pies en el aire simultáneamente. En cambio, se movía en un paso rápido o un trote con velocidades máximas de alrededor de 20 km/h o poco más. Exceder esta velocidad habría provocado el colapso catastrófico de sus extremidades. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo cazaba el T-Rex si su presa, como el hadrosaurio o el Triceratops, podía correr a velocidades similares o incluso mayores? La respuesta está en la resistencia. El T-Rex, como un posible mesotermo con un sistema respiratorio avanzado, sacos aéreos, probablemente podía mantener ese paso rápido durante mucho más tiempo que sus presas. Era un cazador de resistencia, agotando a sus objetivos antes de asestar el golpe final. En contraste, los terópodos más pequeños, como el Compsognathus o el Ornithomimus, el avestruz dinosaurio, con sus esqueletos ligeros y patas largas, eran verdaderos velocistas, diseñados para la carrera sostenida. El Ornithomimus se estima que podía alcanzar hasta 50 km/h, demostrando que la velocidad era una estrategia clave para los dinosaurios de menor masa. La conquista de los cielos. Pterosaurios y el éxito aéreo. Volvamos brevemente a los pterosaurios, esos magníficos reptiles voladores que no eran dinosaurios, pero compartieron su era y su extinción. Su éxito aéreo fue una hazaña biológica que merece ser explorada con detalle, ya que demuestra otra vez la maestría de la evolución arcosauria. El vuelo de los pterosaurios era fundamentalmente diferente al de las aves. Mientras que las alas de las aves están formadas por plumas soportadas por el antebrazo, las alas de los pterosaurios eran membranas de piel y fibra muscular, el patagio, tensadas entre un cuarto dedo de la mano, inmensamente alargado, y el cuerpo. Esta estructura de ala era un verdadero milagro de la ingeniería liviana. Los pterosaurios más grandes, como el gigantesco Quetzalcoatlus, con su envergadura de avión pequeño, hasta 10 metros, enfrentaban desafíos de despegue monumentales. Se ha postulado que, en lugar de correr para despegar como un avión, lo que sus largas patas delanteras no permitían, utilizaban un método de salto con catapulta. Usando los poderosos músculos del antebrazo y las alas, se impulsaban con una poderosa flexión de las patas delanteras para lanzarse al aire, elevando el centro de masa del suelo con un solo movimiento explosivo. Una vez en el aire, se convertían en maestros del vuelo planeado, aprovechando las térmicas para viajar distancias inmensas con un gasto energético mínimo. Este dominio aéreo duró 150 millones de años, mucho más que el dominio terrestre de los dinosaurios no avianos. Su desaparición junto con los dinosaurios en el final del Cretácico abrió el nicho de los grandes voladores para sus primos, las aves, que se diversificarían para ocupar todos los nichos aéreos. El mito del eslabón perdido. Finalmente,
debemos dirigir nuestra atención a la relación innegable entre dinosaurios y aves, un hecho científico a menudo malinterpretado por la frase eslabón perdido. El término eslabón perdido es engañoso porque sugiere que hay un único fósil clave que conecta perfectamente dos grupos. La realidad es que la evolución es un proceso gradual y ramificado. El Archaeopteryx, con sus plumas de vuelo y su esqueleto de terópodo, es un excelente fósil de transición, pero no es el único. La ciencia ha descubierto una plétora de dinosaurios con características avianas y aves con características de dinosaurio que ilustran la transición en pequeños pasos. Microraptor poseía plumas de vuelo en las 4 extremidades, lo que sugiere una fase de planeo o un vuelo primitivo de 4 alas. Confucius ornis tenía un pico y carecía de dientes, como las aves modernas, pero aún conservaba una cola esquelética relativamente primitiva. Las aves modernas, aves, son, taxonómicamente, un subconjunto de los dinosaurios terópodos manirraptores. No son solo descendientes, son dinosaurios sobrevivientes. Esta comprensión ha reescrito la clasificación zoológica y nos obliga a ver un gorrión o un colibrí no como el fin de una línea evolutiva, sino como la forma más exitosa y adaptada de un grupo que una vez incluyó al Tiranosaurio Rex. Los nidos y la estrategia reproductiva, paleobiología de los huevos, la reproducción de los dinosaurios, la forma en que pasaban sus genes a la siguiente generación, es otro campo de estudio que ha revelado una complejidad sorprendente, lejos de la simple puesta de huevos de los reptiles. El estudio de los nidos y los huevos fósiles, conocido como paleooteca, nos proporciona datos directos sobre su ciclo de vida y estrategia reproductiva. El hallazgo de grandes colonias de anidación en lugares como Aucamahuevo en Argentina, donde se encontraron miles de huevos fosilizados, indica que muchos dinosaurios, especialmente los saurópodos y hadrosaurios, eran animales altamente sociales y regresaban a los mismos sitios año tras año para poner sus huevos. Esta conducta es similar a la de las tortugas marinas modernas o algunas aves marinas, y sugiere un comportamiento migratorio y una memoria espacial avanzada. Los huevos de dinosaurio varían enormemente en tamaño y forma, pero un hecho sorprendente es que incluso los huevos de los saurópodos más grandes, como el titanosaurio, eran relativamente pequeños, no mucho más grandes que una pelota de fútbol. Si el huevo hubiera sido demasiado grande, la cáscara habría tenido que ser demasiado gruesa para soportar el peso del embrión, lo que a su vez impediría el intercambio gaseoso, la respiración del embrión, o el embrión no habría tenido suficiente fuerza para romperla. Este límite físico impuso un tamaño máximo a los huevos de dinosaurio. Una vez que las crías de saurópodos eclosionaban, comenzaban su vida con una tasa de crecimiento explosiva. Estos bebés crecían de manera exponencial, pasando del tamaño de un perro pequeño al de un coche en apenas una década. Los estudios indican que su tasa de crecimiento era tan rápida como la de los mamíferos, lo que refuerza la teoría de un metabolismo endotérmico o mesotérmico de alto rendimiento, necesario para sostener tal aumento de biomasa. Dimorfismo sexual y display. ¿Cómo se distinguían? El dimorfismo sexual, las diferencias visibles entre machos y hembras de una misma especie, es una característica común en los animales que compiten por pareja, como los ciervos o los pavos reales. En los dinosaurios, determinar el sexo de un individuo basándose únicamente en sus huesos es increíblemente difícil, pero la evidencia indirecta y el análisis de estructuras óseas específicas nos han proporcionado algunas pistas. Un área de estudio clave es el hueso medular. Se trata de un tipo de tejido óseo rico en calcio, que se deposita en la cavidad medular de los huesos largos de las aves hembra antes de la puesta de huevos. Este hueso sirve como un almacén de calcio para la formación de la cáscara del huevo. La presencia de hueso medular se ha detectado en fósiles de Tiranosaurio Rex y de Allosaurus, lo que ha permitido a los paleontólogos identificar con certeza a esos ejemplares específicos como hembras, y por lo tanto, confirmar indirectamente que los dinosaurios utilizaban una estrategia reproductiva con un mecanismo fisiológico directamente emparentado con el de las aves. En cuanto a las diferencias de apariencia externa, se cree que las estructuras de display como los volantes y los cuernos de los ceratopsianos y las crestas de los hadrosaurios podrían haber sido más grandes y elaboradas en los machos para el cortejo y la lucha ritualizada. Por ejemplo,
El cráneo de algunos triceratops muestra heridas curadas que son consistentes con haber recibido un golpe de otro cuerno de triceratops, lo que sugiere combates de empuje y fuerza entre machos para establecer dominio. El uso de estos adornos como señales de fitness es un patrón evolutivo muy conocido. Los grandes enigmas que persisten. A pesar de 200 años de investigación, la paleontología de dinosaurios aún enfrenta enormes misterios que desafían la comprensión científica y nos recuerda que nuestro conocimiento es incompleto. El T-Rex y sus brazos diminutos. El enigma más famoso es, por supuesto, la función de los brazos diminutos del tiranosaurio Rex. Estos brazos eran increíblemente fuertes, con inserciones musculares robustas, pero tan cortos que no podían alcanzar la boca del propio animal. Las teorías son muchas. Sujetar a la pareja. Podrían haber sido usados para agarrar a la hembra durante el apareamiento. Impulso para levantarse. Podrían haber ayudado al animal a levantarse del suelo si estaba tumbado. Restos vestigiales. La función más probable es que simplemente se tratara de órganos vestigiales que estaban en proceso de ser reducidos por la evolución. A medida que la cabeza y el cuello del T-Rex se hicieron más masivos y la mordida se convirtió en la herramienta principal de caza, los brazos se volvieron redundantes. La evolución favoreció la inversión de recursos metabólicos en la cabeza y la musculatura del cuello, en detrimento de las extremidades superiores. El misterio del intervalo de especiación. Otro enigma crucial es el filtro del Cretácico tardío. Los científicos han notado que en los últimos millones de años del Cretácico, a pesar del alto número de fósiles que se encuentran, hay una aparente disminución en la tasa de especiación, la aparición de nuevas especies de dinosaurios. Si bien las extinciones regionales por el vulcanismo del Deccan pueden haber contribuido, el misterio es si esta disminución era una realidad biológica, los dinosaurios estaban perdiendo su capacidad de adaptación, o si es solo un artefacto del registro fósil, sesgos en la conservación de los fósiles. La resolución de este misterio es vital para entender si la extinción del KPG fue puramente catastrófica o si la biología de los dinosaurios ya estaba en declive. ¿De qué color era el T-Rex? Mientras que hemos podido determinar el color de algunos terópodos pequeños con plumas, el color exacto del tiranosaurio Rex, que se cree que estaba cubierto de escamas y no de plumas en su etapa adulta, sigue siendo una conjetura. Su gran tamaño sugeriría que el camuflaje disruptivo, como rayas o manchas, no era tan esencial. Podría haber tenido una contrasombra, siendo más oscuro en la parte superior y más claro en la parte inferior, una estrategia común para animales grandes. O quizás, como los grandes elefantes modernos, un color uniforme y apagado que ayudara a la termorregulación, cubierto de polvo o barro. La tecnología de melanosomas aún no ha proporcionado una respuesta definitiva para los gigantes escamosos. La última cena, el contenido estomacal fósil. Rara vez, la paleontología nos ofrece una visión tan íntima de la vida prehistórica como el contenido estomacal fósil. Cuando un animal muere y es sepultado rápidamente, el material de su último festín puede conservarse, ofreciendo una instantánea directa de su dieta. El ejemplo más famoso es el de un velociraptor, o un pariente cercano, encontrado entrelazado con un protoceratops, un pequeño ceratopsiano. El velociraptor tenía su garra característica insertada en el cuello de su presa, y el protoceratops lo tenía mordido por el brazo. Este es uno de los pocos fósiles que capturan una interacción de vida y muerte directa. En cuanto a los carnívoros, los coprolitos, excremento fósil, y los estómagos han revelado los restos de huesos y carne. Un coprolito de T-Rex contenía fragmentos de hueso de un hadrosaurio que habían sido parcialmente disueltos por ácidos gástricos, confirmando su capacidad para destruir y digerir hueso, una característica que lo distingue de casi todos los demás carnívoros. Para los herbívoros, los contenidos estomacales nos muestran la transición de las plantas. En el Cretácico, las plantas con flor se estaban diversificando y los hadrosaurios tenían que procesar alimentos fibrosos. Los restos estomacales muestran la presencia de angiospermas, plantas con flor, confirmando que los hadrosaurios eran los principales navegantes de esta nueva y más dura vegetación, aprovechando su increíble batería dental para moler el material. Estos rastros dietéticos no solo confirman lo que comían, sino también su comportamiento de forrajeo, la eficiencia de sus sistemas digestivos
y la coevolución entre los dinosaurios y los ecosistemas vegetales en constante cambio. Continuamos con la narración, enfocándonos en la taxonomía profunda, la divergencia entre los linajes de dinosaurios y las implicaciones de su supervivencia en forma de aves. La disparidad de linajes, Saurischia versus Ornithischia, profundizada. Para apreciar la verdadera diversidad de los dinosaurios, debemos volver a la división fundamental en la que se basó todo el árbol evolutivo, la estructura de la cadera. El hecho de que las caderas de lagarto, Saurischia, dieran origen a las aves y las caderas de ave, Ornithischia. No, es una de esas deliciosas ironías de la evolución. El linaje Saurischia, carnívoros, gigantes y aves. Los Saurischia, caderas de lagarto, se dividieron en dos ramas con destinos radicalmente diferentes, pero conectadas por esta estructura pélvica ancestral que mantenía el hueso púbico apuntando hacia adelante. Saurópodos. Estos son los herbívoros gigantes de cuello largo, los amos de la masa corporal. Su éxito se basó en la neumanización, huesos llenos de aire, y la capacidad de procesar enormes cantidades de vegetación. Es importante destacar que, aunque eran herbívoros, su linaje se separó muy temprano de los terópodos. Los saurópodos se hicieron tan grandes que su principal defensa no era la velocidad, sino el miedo y su capacidad para crear una defensa física inexpugnable. El Argentinosaurus, uno de los titanes, se estima que pesaba hasta 100 toneladas, haciendo que los mayores depredadores del Cretácico parecieran minúsculos en comparación. Terópodos. Incluyen a todos los carnívoros bípedos. Dentro de los terópodos encontramos la mayor especialización: los tiranosauroideos con su mordida aplastante, los espinosaúridos como el Spinosaurus, con adaptaciones semiacuáticas, mandíbulas alargadas para pescar, patas cortas y una posible vela dorsal. Y finalmente, los manirraptores, incluyendo dromeosaurios y aves, los terópodos más cercanos a las aves, caracterizados por manos alargadas y, crucialmente, la presencia de plumas. La evolución del terópodo es una historia de adelgazamiento y ligereza. A medida que se acercan al linaje aviano, los huesos se vuelven más huecos, la cola se acorta y el esternón se desarrolla en una quilla, el esternón carenado, para anclar los músculos de vuelo. El vuelo no surgió de un animal grande, surgió de pequeños terópodos que ya usaban plumas para el aislamiento, el cortejo y quizás la velocidad. El linaje Ornithischia. Los especialistas en defensa, los Ornithischia, caderas de ave, son el ejemplo perfecto de una carrera armamentística evolutiva contra los Saurischia. Eran exclusivamente herbívoros y su éxito se basó en la defensa estructural. Ceratopsianos, Triceratops, Styracosaurus, caracterizados por sus cuernos y volantes. Su boca, con un pico córneo, les permitía cortar vegetación dura. Anquilosaurios, Ankylosaurus euoplocephalus, la culminación de la defensa pasiva, con armaduras óseas y mazos en la cola. Hadrosaurios, Edmontosaurus parasaurolophus, los patos del Cretácico, conocidos por sus baterías dentales y crestas de resonancia. Lo que une a los Ornithischia es un hueso adicional en el mentón llamado hueso predentario que formaba la mitad inferior de su pico córneo. Esta característica y la rotación del hueso púbico hacia atrás, que hacía más espacio para el intestino necesario para procesar grandes cantidades de plantas, son las firmas de este grupo. Mientras que los Saurischia evolucionaron hacia el aire, los Ornithischia se enfocaron en la especialización de la masticación y la protección física en el suelo, dominando el nicho de los herbívoros medianos a grandes en el Cretácico tardío. El mundo. Antes de la extinción, el clima y la geografía. El Cretácico tardío, el hogar del T-Rex y el Triceratops, era un mundo muy diferente al actual. Los continentes ya se habían separado significativamente, pero el nivel del mar era dramáticamente más alto. En Norteamérica, un gran cuerpo de agua, el mar interior occidental, dividía el continente en dos masas de tierra: la Aramidia, al oeste, hogar del T-Rex y el Triceratops, y Appalachia, al este. Esta división creó un fenómeno de endemismo, donde las especies de dinosaurios evolucionaron de forma única en cada franja de tierra. Por ejemplo, la Aramidia muestra una diversidad inmensa de ceratopsianos y hadrosaurios, probablemente debido a que los valles y las zonas costeras aislaban las poblaciones, promoviendo una rápida especiación. El clima general era más cálido y más húmedo que hoy en día, sin capas de hielo en los polos.
Esto permitió que existieran ecosistemas templados y frondosos, incluso en latitudes muy altas como Alaska. Los descubrimientos de dinosaurios en el Ártico, como el Edmontosaurus o el Pachyrhinosaurus, sugieren que estos animales podían tolerar meses de oscuridad y frío, y es objeto de debate si migraban estacionalmente a latitudes más cálidas o si estaban adaptados para hibernar o sobrevivir el invierno ártico. La presencia de plumas en muchos terópodos pequeños del Ártico apoya la idea de un aislamiento térmico necesario. La conexión aviana profunda, el sistema de sueño. Si la anatomía es la prueba de que las aves son dinosaurios, la conducta es la confirmación. Estudios recientes han revelado que los dinosaurios compartían con las aves una característica neurológica asombrosa: la posibilidad de tener un sueño complejo, similar al sueño REM, movimiento ocular rápido, de los mamíferos. El sueño REM se caracteriza por la alta actividad cerebral y es esencial para el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Se ha postulado que la rápida tasa metabólica y el alto desarrollo cerebral de los terópodos sugiere que, al igual que sus descendientes avianos, que tienen el sueño REM más intenso de todos los vertebrados, ellos también requerían de este tipo de sueño complejo. Un hallazgo que apoya esto es el fósil del dinosaurio Mei Long, que significa dragón que duerme profundamente, encontrado en China. El ejemplar fue fosilizado en una postura de descanso similar a la de un pájaro, con la cabeza plegada debajo de la extremidad. Esta postura de descanso, que ayuda a conservar el calor corporal, es común en las aves modernas y es otro argumento conductual irrefutable que une a los terópodos con sus descendientes emplumados. No solo respiraban como aves y tenían plumas, sino que dormían como aves, reforzando la idea de que la endotermia y un alto metabolismo estaban presentes en estos grupos. Continuamos inmediatamente, enfocándonos ahora en la dieta, los sentidos y la anatomía interna avanzada de los dinosaurios. La biomecánica de la dieta, dientes, picos y piedras. La forma en que los dinosaurios procesaban los alimentos es una prueba de su increíble adaptación evolutiva. Su dieta, que iba desde la carne más dura hasta la fibra vegetal más resistente, moldeó su anatomía de maneras que solo ahora empezamos a comprender. En el lado de los terópodos, los dientes eran la herramienta principal, pero su diseño variaba enormemente según la estrategia de caza. Los dientes del tiranosaurio Rex eran tan gruesos que podían soportar la fuerza de aplastamiento necesaria para pulverizar hueso, asegurando que el depredador consumiera la médula rica en nutrientes. Los bordes de sus dientes eran aserrados, pero en lugar de ser afilados como cuchillos, como los del Allosaurus, eran más como dientes de una sierra para cortar madera, hechos para la trituración y la demolición. En contraste, los espinosaúridos poseían dientes más cónicos y sin dentadura, perfectos para sujetar peces resbaladizos, lo que confirma su dieta piscívora. El Dilophosaurus, famoso por sus crestas, tenía dientes más finos, ideales para atrapar y cortar la carne. La boca de los terópodos era un estuche de herramientas especializadas para matar. Para los herbívoros, el desafío era procesar la materia vegetal fibrosa. Los hadrosaurios resolvieron este problema con la batería dental más sofisticada del reino animal. Su mandíbula no tenía una dentadura simple, tenía cientos de dientes estrechamente empaquetados, con cada diente siendo reemplazado constantemente. Estos dientes se desgastaban a un ángulo perfecto para moler la vegetación como si fuera un molino de piedra automatizado. Los saurópodos, curiosamente, tenían la solución más simple. Sus dientes eran a menudo apenas aptos para el corte o el masticado. En cambio, se tragaban la vegetación entera y utilizaban gastrolitos, piedras de estómago. Estas piedras, encontradas a menudo dentro de las cajas torácicas de los saurópodos, actuaban como el estómago de una gallina, moliendo mecánicamente la fibra vegetal en el molleja, compensando la falta de masticación. El tamaño de estas piedras variaba desde guijarros hasta rocas del tamaño de un puño, un indicativo directo de la increíble fuerza muscular que debía poseer su estómago. La audición y el equilibrio, el oído interno del dinosaurio. Si miramos el exterior de un cráneo de dinosaurio, la evidencia de los sentidos es limitada, pero al igual que con el cerebro, el estudio de los endocasts y la tomografía computarizada ha revelado mucho sobre el oído interno. El oído interno de los vertebrados contiene los canales semicirculares, responsables del equilibrio y la detección del movimiento de la cabeza, y la cóclea, responsable de la audición.
Al medir la longitud de la cóclea, los científicos pueden estimar el rango de frecuencia de audición de un dinosaurio. Los estudios han demostrado que los terópodos, incluyendo el T-Rex, tenían cócleas relativamente largas. Esto sugiere que eran capaces de escuchar sonidos de baja frecuencia, infrasonidos, a larga distancia. Esta capacidad de escuchar infrasonidos es clave para la comunicación social en grandes manadas o para detectar grandes presas o depredadores a kilómetros, especialmente en ambientes con mucha vegetación, donde la visión se limita. En el caso del T-Rex, se cree que su cabeza, aunque masiva, se movía muy lentamente, lo cual está de acuerdo con los canales semicirculares del oído interno. Eran relativamente pequeños. Esto refuerza la idea de que el T-Rex era más un caminador poderoso que un depredador que confiaba en cambios rápidos de dirección. Esta conjunción de la audición de baja frecuencia y el movimiento lento hace que el T-Rex parezca un depredador de acecho que utiliza su oído para rastrear y planificar antes de su aproximación final. El éxito no extinto. Dinosaurios avianos. Es imposible hablar del final de la era de los dinosaurios sin enfatizar la supervivencia de su grupo más exitoso, las aves. La paleontología moderna nos ha proporcionado una comprensión detallada de cómo un pequeño grupo de terópodos sobrevivió al cataclismo del Cretácico-Paleógeno. Los linajes que sobrevivieron a la extinción fueron principalmente las aves, que poseían 3 ventajas evolutivas cruciales. Tamaño pequeño. Las aves modernas que sobrevivieron a la extinción eran pequeñas, con dietas más flexibles, capaces de sobrevivir con semillas, insectos o detritos que quedaron después del invierno de impacto. Los animales grandes, que requerían enormes cantidades de plantas, murieron de hambre. Vuelo y movilidad. La capacidad de volar les permitió escapar rápidamente de los incendios forestales, la devastación inmediata del impacto y migrar a zonas menos afectadas por el colapso ecológico. Metabolismo y crecimiento rápido. Su alta tasa metabólica, endotermia, les permitió mantenerse activos y reproducirse más rápidamente que los reptiles de sangre fría que quedaron, permitiéndoles colonizar los nichos vacíos con rapidez. El fósil de ave más antiguo que se encuentra después del impacto del asteroide es el de Vasta Navis, un ave acuática, que demuestra que, si bien la mayoría de los linajes de aves primitivas también se extinguieron, el tronco de las aves modernas, Neornites, logró superar el umbral. Este evento, lejos de ser el final, fue el impulso evolutivo que permitió a las aves diversificarse en las 10.000 especies que existen hoy, llenando cada nicho aéreo y muchos terrestres que los dinosaurios no avianos habían dejado vacantes. Las aves son, en efecto, los dinosaurios que ganaron la lotería evolutiva. La fascinación continuada. El legado. La fascinación por los dinosaurios no es solo un fenómeno cultural, es un reflejo de nuestro asombro ante el poder de la evolución y la vastedad del tiempo. La historia de los dinosaurios, que duró más de 180 millones de años, es una lección de resiliencia, adaptación y el poder de la catástrofe para cambiar la vida. Cada nuevo descubrimiento, desde los melanosomas de colores hasta la complejidad del oído interno, nos acerca a ver a estos animales no como monstruos de películas, sino como criaturas biológicas complejas, con comportamientos, fisiología e historias de vida tan ricas como las nuestras. La paleontología no solo desentierra huesos, desentierra la historia completa de la vida. Y con esta visión final de la supervivencia de los dinosaurios a través de las aves, y la comprensión de que sus 180 millones de años de dominio no fueron en vano, concluimos nuestra exploración profunda de estas criaturas majestuosas. Continuamos nuestra exploración, moviéndonos hacia el impacto cultural de los dinosaurios y los grandes avances en su estudio que aún tienen el potencial de cambiar nuestra perspectiva. Paleontología fantástica. El dinosaurio en la cultura popular. La fascinación por los dinosaurios ha trascendido la ciencia para convertirse en un fenómeno cultural global. Desde su descubrimiento, estas criaturas han sido moldeadas y reinterpretadas por la imaginación humana, influyendo en la literatura, el cine y el arte. El primer hito cultural ocurrió con el descubrimiento del Iguanodon y el Megalosaurus a principios del siglo XIX. El anatomista Richard Owen acuñó el término dinosauria, que significa lagartos terriblemente grandes, en 1842, y esta etiqueta inmediatamente capturó la imaginación del público.
Las primeras reconstrucciones artísticas, como las de Benjamin Waterhouse Hawkins para la Exposición Universal de 1851 en Londres, mostraban a los dinosaurios como criaturas regordetas, lentas y parecidas a cocodrilos, deambulando pesadamente por el lodo. Esta imagen se mantuvo durante más de un siglo. Sin embargo, el verdadero catalizador cultural fue la Guerra de los Huesos en Norteamérica durante el siglo XIX. La rivalidad feroz entre los paleontólogos Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh condujo al descubrimiento de cientos de especies nuevas, incluyendo el Triceratops y el Brontosaurio, alimentando al público con una corriente constante de gigantescos monstruos. La imagen moderna, dinámica y activa de los dinosaurios se debe en gran parte a la revolución de los dinosaurios de la década de 1970, liderada por científicos como Robert Bakker y John Ostrom. Ellos argumentaron, basándose en la anatomía y la postura, que los dinosaurios eran endotermos activos, más parecidos a las aves que a los reptiles. Esta visión se consolidó en la cultura popular, especialmente con la llegada de Parque Jurásico en 1993. Parque Jurásico cimentó la nueva imagen: dinosaurios rápidos, inteligentes y sociales. Aunque la película tomó libertades científicas, como la omisión de plumas en los Velociraptor o el Dilophosaurus escupiendo veneno, su impacto fue inmenso. El Tiranosaurio Rex pasó de ser una criatura de paso lento a una fuerza de la naturaleza, y el Velociraptor se convirtió en el ícono de la inteligencia depredadora de los dinosaurios. Esta película, aunque inexacta en detalles, hizo más que cualquier otra cosa para despertar el interés global en la paleontología. El legado de los dinosaurios en la cultura es, en última instancia, la lucha constante entre el mito de los monstruos y la realidad de la ciencia biológica. Paleobiogeografía. ¿Por qué tanta diversidad en Norteamérica? Un aspecto fundamental del estudio de los dinosaurios es comprender dónde y por qué evolucionaron ciertas especies. La paleobiogeografía se encarga de este estudio, y el Cretácico tardío en Norteamérica proporciona uno de los ejemplos más ricos de diversidad. La masa terrestre de la Aramidia, la estrecha franja de tierra que se extendía desde Alaska hasta México, separada por el mar interior occidental, exhibía un fenómeno conocido como endemismo latitudinal. Esto significa que las especies de dinosaurios cambiaban dramáticamente a medida que se viajaba de norte a sur. Por ejemplo, las especies de ceratopsianos y hadrosaurios en Canadá eran diferentes a las encontradas en el sur de Estados Unidos, Montana y Wyoming, y estas, a su vez, eran distintas de las halladas en México. Es un dato impresionante. Se encontraban especies completamente nuevas cada pocos cientos de kilómetros. Las hipótesis detrás de esta increíble diversidad se centran en el aislamiento geográfico. La Aramidia era una franja de tierra estrecha, y se cree que los cambios en el nivel del mar y los sistemas fluviales creaban barreras ecológicas temporales. Estas barreras, aunque pequeñas, eran suficientes para dividir poblaciones, permitiendo que la evolución actuara de manera independiente, dando lugar a una rápida especiación de dinosaurios cuellicortos, ceratopsianos con cuellos más cortos, como Pachyrhinosaurus en el norte, y dinosaurios cuellilargos, Triceratops en el centro. El resultado fue un mosaico de ecosistemas, cada uno con sus propias especies únicas de dinosaurios. La última frontera, tejidos blandos y biomoléculas. El avance más emocionante y a veces controvertido en la paleontología es la búsqueda de tejidos blandos y biomoléculas dentro de los huesos fosilizados. Durante mucho tiempo, se creyó que la fosilización reemplazaba toda la materia orgánica con mineral, preservando solo la forma del hueso. Sin embargo, a principios de la década de 2000, la paleontóloga Mary Schweitzer y su equipo realizaron un hallazgo sensacional en el fémur de un tiranosaurio rex. Al disolver el mineral del hueso, encontraron lo que parecían ser vasos sanguíneos flexibles y estructuras similares a glóbulos rojos. Aunque el debate sobre si estas son realmente moléculas originales o contaminaciones pseudofósiles sigue en curso, la implicación es monumental. Si estas estructuras son, de hecho, restos de tejido blando original. Proteínas. Podrían contener restos de proteínas como el colágeno, que tienen una vida útil mucho más larga que el ADN. Analizar el colágeno de un T-Rex permitiría compararlo con el colágeno de cocodrilos y aves, proporcionando otra línea de evidencia molecular que confirmaría la relación evolutiva con una precisión increíble.
Coloración, fisiología. Podrían darnos pistas directas sobre la fisiología del dinosaurio, como la presencia de melanina o el tipo de hemoglobina, arrojando luz directa sobre su tasa metabólica y coloración. Aunque la posibilidad de encontrar ADN de dinosaurio viable, como en Parque Jurásico, es casi nula debido a la fragilidad del ADN, que se descompone completamente después de unos pocos millones de años, la búsqueda de biomoléculas está redefiniendo lo que es posible encontrar en un fósil de 66 millones de años. Es la frontera más avanzada de la paleontología. El legado del no extinto. Lecciones modernas. Finalmente, la historia de los dinosaurios nos ofrece lecciones vitales para nuestra propia era. La extinción del Cretácico-Paleógeno nos enseña sobre la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos complejos y el poder devastador de los cambios climáticos abruptos. El estudio del evento de hace 66 millones de años muestra que el colapso de la cadena alimentaria fue rápido. La oscuridad provocada por el impacto mató las plantas, lo que llevó a la inanición de los grandes herbívoros y con ellos los grandes carnívoros. Solo los organismos capaces de sobrevivir con detritos, semillas, como muchas aves primitivas, o mediante la hibernación, como algunos mamíferos, lograron perdurar. La historia de los dinosaurios es, en última instancia, una advertencia geológica y biológica. Nos recuerda que las criaturas dominantes de un planeta no están garantizadas y que la supervivencia a menudo depende de la capacidad de adaptación y la flexibilidad dietética y ecológica, no del tamaño o la fuerza bruta. Y al ver una paloma en el parque, estamos viendo la prueba viviente de que el linaje de los terópodos dominantes encontró una manera de persistir, demostrando que la evolución siempre encuentra un camino, incluso después de un apocalipsis. La pluma precursora. Evolución y función. El origen de la pluma es uno de los temas más candentes de la biología evolutiva, y el estudio de los dinosaurios ha reescrito completamente la cronología y la función de esta estructura. Ya hemos establecido que las plumas no evolucionaron para el vuelo, sino que tenían funciones primarias en los dinosaurios terrestres. La pluma evolucionó a través de un proceso de complejidad estructural gradual que la paleontología moderna ha logrado mapear. Etapa 1. Protoplumas filamentosas. El primer tipo de pluma era una simple estructura filamentosa hueca, parecida a pelo grueso o cerdas. Dinosaurios como el Sinosauropteryx exhiben esta etapa. Su función principal era el aislamiento térmico, esencial para mantener la endotermia o mesotermia que discutimos. Etapa 2. Penachos y agrupaciones. Las cerdas comenzaron a agruparse en penachos y racimos no ramificados. Esto mejoraba el aislamiento y probablemente ofrecía una ligera ventaja en el display visual. Etapa 3. Estructuras ramificadas, plumas de contorno. Las plumas desarrollaron un raquis central con barbas. Estas son las plumas de contorno que dan forma al cuerpo y son clave para el reconocimiento de especies y el cortejo. Etapa 4. Plumas asimétricas, plumas de vuelo. Finalmente, las plumas que conocemos en las aves, con un raquis descentrado, asimétrico, evolucionaron para crear una superficie aerodinámica y rígida, crucial para la sustentación y el control del vuelo activo. El linaje de los maniraptores, Velociraptor, Deinonychus, etc., ya había alcanzado la etapa 3 y, en algunos casos, la etapa 4, antes de que el vuelo se convirtiera en su uso principal. Esto significa que las plumas fueron un invento de aislamiento y ornamento que se reclutó posteriormente para una nueva función aerodinámica. El Yutyrannus, el tirano emplumado, es la prueba de que incluso los gigantes podían portar plumas, no para volar, sino para conservar el calor en climas más fríos o para exhibición. Taxonomía y el debate del árbol genealógico. La clasificación de los dinosaurios, su taxonomía, parecía inmutable durante más de un siglo, basada firmemente en la división Saurischia, caderas de lagarto, y Ornithischia, caderas de ave. Sin embargo, un estudio fundamental publicado en 2017 propuso una revisión radical del árbol genealógico de los dinosaurios. La nueva taxonomía, o hipótesis del dinosauria ornitocélida hipótesis, desafía la antigua división. Propone que, en lugar de que los Saurischia y los Ornithischia fueran grupos hermanos, el árbol genealógico se reorganiza de la siguiente manera. Saurópodos, cuello largo, se separan primero.
Los terópodos, carnívoros bípedos y aves se agrupan con los Ornithischia, acorazados, cuernos y picos de pato, en un nuevo clado llamado Ornithocélida. Esta propuesta se basa en un reanálisis exhaustivo de cientos de características esqueléticas, incluyendo la estructura del cráneo y la pelvis. La implicación de esta reclasificación es que el bipedismo, caminar sobre dos patas, y algunas características de la mano consideradas clave para definir a los terópodos, podrían ser rasgos compartidos y ancestrales entre los terópodos y los Ornithischia, lo que obligaría a redefinir la forma en que pensamos sobre sus orígenes comunes. Aunque esta nueva taxonomía todavía está siendo vigorosamente debatida y no ha sido universalmente aceptada, nos recuerda que incluso los fundamentos de la paleontología de dinosaurios son dinámicos y están sujetos a revisión constante con la entrada de nuevos datos. El retorno de lo extinto, ingeniería genética y ética. Hemos abordado la improbabilidad de obtener ADN viable de un dinosaurio para revivirlos. No obstante, la biología evolutiva ha desarrollado una técnica sorprendente conocida como atavismo reproductivo o ingeniería de regresión. El principio es simple. Dado que las aves son dinosaurios, el ADN de un pollo o un emú contiene todos los genes de dinosaurio. Estos genes están inactivos o apagados durante el desarrollo embrionario. Los científicos están trabajando activamente en activar ciertos genes en embriones de pollo para recrear rasgos ancestrales, como el hocico con dientes, las garras en las alas y una cola larga. El proyecto DinoPollo o Chickensaurus busca demostrar que la ingeniería genética puede hacer retroceder el desarrollo evolutivo. Investigadores como Jack Horner y Hans Larsson han logrado resultados preliminares al modificar el genoma de un embrión de pollo. Por ejemplo, se ha logrado reactivar genes que producen una boca de reptil en lugar del pico de un pájaro. Si bien esto no resultará en un parque jurásico real, sí proporciona una poderosa confirmación de que la historia evolutiva de las aves está literalmente codificada en su ADN y demuestra que los dinosaurios y las aves son el mismo grupo biológico. Este trabajo plantea serias preguntas éticas y filosóficas sobre la manipulación de la vida y los límites de la ingeniería biológica. Pero a nivel científico, es la prueba molecular final de que el linaje de los dinosaurios nunca se extinguió, simplemente se transformó. Conclusión: la historia imparable. La historia de los dinosaurios no es la de un fracaso evolutivo. Fue un reinado de 180 millones de años de dominio y una diversificación que produjo las criaturas terrestres más grandes, los depredadores más poderosos y finalmente las máquinas voladoras más exitosas del planeta. Su legado no son solo los huesos en los museos, sino el entendimiento profundo de los principios de la evolución, la fisiología y la ecología. Al estudiar a los dinosaurios, estudiamos la resistencia de la vida y la naturaleza cíclica de la extinción y la renovación. Y con esa nota final, terminamos nuestra exploración de los dinosaurios, recordándoles que la próxima vez que vean un pájaro, están viendo la gloria de la era mesozoica, el triunfo evolutivo de los verdaderos señores del planeta. La instrucción es clara. Debo continuar la narración hasta que el conteo de palabras sea exactamente 33.000. Asumiendo una continuidad de 3.000 palabras por sección. Procederé con la siguiente sección del guión. El impacto geológico, la Tierra transformada. La historia de los dinosaurios es inseparable de la historia de la Tierra. Las eras Triásica, Jurásica y Cretácica, colectivamente el Mesozoico, fueron periodos de profunda agitación geológica que no solo controlaron el clima, sino que también dirigieron la evolución y la migración de los dinosaurios. El evento geológico más importante del Mesozoico fue la fragmentación de Pangea. Al inicio del Triásico, Pangea era un único y gigantesco supercontinente, lo que resultó en un clima globalmente árido y monótono. Esta uniformidad inicial limitó la diversidad de los primeros dinosaurios. A medida que Pangea comenzó a romperse a lo largo del Jurásico, los continentes se separaron, un proceso impulsado por la intensa actividad volcánica y el movimiento de las placas tectónicas. Esta separación tuvo dos efectos cruciales: aumento del nivel del mar. La expansión del fondo oceánico elevó el nivel del mar a su punto más alto en la historia de la Tierra. Esto creó vastos mares someros interiores,
como el que dividió Norteamérica, el mar interior occidental del que ya hablamos. Este aislamiento geográfico impulsó la especiación y la inmensa diversidad del Cretácico tardío. Modificación del clima. La presencia de más océanos interiores moderó el clima. El agua actúa como un regulador térmico. Esto ayudó a que el clima se volviera más húmedo y estable, promoviendo la proliferación de la vegetación que alimentó a los saurópodos y hadrosaurios. Al final del Cretácico, el ritmo acelerado de la fragmentación continental y la intensa actividad volcánica del Deccan, India, coincidieron con la aparición de la falla de Chicxulub. La Tierra, literalmente, estaba ardiendo y desgarrándose, creando un ambiente de estrés geológico máximo justo antes de la extinción masiva. El final del reinado de los dinosaurios no avianos marcó un cambio del mundo, de Pangea fragmentada al mundo de los continentes modernos. La evolución convergente. Lecciones de diseño biológico. Uno de los principios más poderosos de la evolución que los dinosaurios ilustran es la evolución convergente. Esto ocurre cuando dos especies o grupos biológicos, que no están estrechamente emparentados, desarrollan características similares porque se enfrentan a desafíos ambientales análogos. Los dinosaurios y sus contemporáneos están llenos de ejemplos de soluciones repetidas a problemas similares. Ictiosaurios y delfines. Los ictiosaurios, reptiles marinos, y los delfines, mamíferos, evolucionaron formas corporales casi idénticas, cuerpos hidrodinámicos, aletas pectorales y una aleta caudal vertical. Esto se debe a que la natación rápida y eficiente requiere una forma de torpedo, independientemente de si el ancestro era terrestre o anfibio. Pterosaurios y aves. Ambos evolucionaron el vuelo activo con huesos neumatizados, llenos de aire, y la postura bípeda, o la capacidad de pararse en dos patas en el suelo. Sin embargo, alcanzaron el vuelo a través de estructuras de alas completamente diferentes, un dedo alargado en el pterosaurio versus plumas en el antebrazo en las aves. Triceratops y rinocerontes. La combinación de un cuerno óseo grande y una coraza cervical para la defensa activa es una estrategia evolutiva repetida. Aunque separados por millones de años y siendo de grupos distintos, reptil versus mamífero, ambos animales convergieron en la solución de defensa de embestida con armadura. La evolución convergente, vista a través del lente del Mesozoico, nos muestra que las leyes de la física y la ecología son las verdaderas directoras del diseño biológico. El ambiente ofrece un conjunto limitado de problemas, necesidad de velocidad, defensa, eficiencia aérea, y la evolución llega repetidamente a las soluciones óptimas. Paleopatología avanzada. El estrés de crecer. Retomando la paleopatología, los huesos de dinosaurio no solo registran heridas de batalla, sino también el estrés metabólico y los desafíos del crecimiento. El estudio de las líneas de crecimiento en los huesos, anillos de crecimiento que nos dan la edad, no es uniforme. En muchos casos, los científicos encuentran lo que se llaman líneas de detención de crecimiento, lags. Estas son pausas en el crecimiento óseo que se interpretan como periodos de estrés fisiológico o inanición estacional, posiblemente debido a sequías, inviernos fríos o escasez de alimentos. En los dinosaurios de latitudes altas, como los encontrados en Alaska, estos lags son más pronunciados y regulares, lo que sugiere que estos dinosaurios, a pesar de ser de sangre caliente o mesotermos, detenían o ralentizaban significativamente su crecimiento durante el invierno para conservar energía. Esta evidencia sugiere una estrategia de supervivencia que combina la alta actividad metabólica con una capacidad de modo de espera cuando los recursos escasean. Otro hallazgo notable es la evidencia de artritis y osteomielitis, infecciones óseas, severas, especialmente en los huesos de la cola y las vértebras de los saurópodos ancianos. El hecho de que estos gigantes pudieran sobrevivir y curarse de infecciones óseas graves y dolorosas es una prueba más de un sistema inmune robusto y un metabolismo lo suficientemente potente como para luchar contra la infección durante meses o años. En esencia, la paleopatología no solo nos muestra cómo murieron, sino también lo duro que lucharon para vivir. Los dinosaurios en el cine. Reconstrucción científica. Para concluir nuestro análisis cultural, es crucial entender cómo la ciencia está tratando de corregir el mito. Mientras que las primeras representaciones fueron inexactas y Parque Jurásico se basó en la ciencia de los 80 y 90, el futuro de la representación de dinosaurios es la precisión científica.
Los artistas y animadores que trabajan con la paleontología moderna ahora se basan en una serie de evidencias para reconstruir su apariencia. Evidencia de plumas. El Velociraptor debe tener plumas, a menudo de vuelo en sus brazos. El T-Rex es representado con plumas parciales o protoplumas en su juventud. Posición de la cola. La cola de los terópodos ya no se arrastra. Es un apéndice elevado y musculoso que actúa como contrapeso dinámico para la carrera. Labios y piel. El debate sobre si los grandes terópodos tenían labios para cubrir sus dientes, como lagartos y no cocodrilos, o si sus dientes sobresalían constantemente, sigue abierto. La tendencia actual favorece la presencia de labios que protegen el esmalte de los dientes. Color. Las reconstrucciones ya no son grises, incorporan patrones de contrasombra y, en algunos casos, los colores iridiscentes y de display sugeridos por el estudio de los melanosomas. Este cambio refleja la madurez de la paleontología. Ya no estamos satisfechos con la simple monstruosidad. Buscamos la verdadera biología de estas criaturas, transformando la ciencia en el arte de la reconstrucción de la vida. El legado olvidado. Los dinosaurios del hemisferio sur. Nuestra discusión se ha centrado en gran medida en los icónicos dinosaurios de Norteamérica y Asia, T-Rex, Triceratops y Velociraptor. Pero para tener una imagen completa del Mesozoico, debemos viajar al hemisferio sur, al supercontinente de Gondwana. Esta región albergó linajes de dinosaurios completamente diferentes, que evolucionaron en aislamiento, y su estudio ha desafiado las viejas nociones de la distribución global de los dinosaurios. Durante el Cretácico, Gondwana, compuesta por la actual Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida, se había fragmentado, creando nichos aislados. En este entorno, los dinosaurios Saurischia florecieron de una manera particular. Terópodos. Los abelisaurios. En lugar de los tiranosáuridos de la Aramidia, los grandes depredadores de Gondwana eran los abelisáuridos. El Carnotaurus, el toro carnívoro de Argentina, es el ejemplo más famoso. Los abelisáuridos se caracterizaban por un cráneo alto y corto, brazos extremadamente pequeños, más aún que el T-Rex, y en el caso del Carnotaurus, dos cuernos prominentes sobre los ojos. Su cráneo estaba diseñado para soportar una mordida rápida y contundente, ideal para golpear y rasgar, en contraste con la mordida de aplastamiento óseo del T-Rex. Saurópodos, los titanosaurios. Los saurópodos también evolucionaron de manera distinta. Mientras que los diplodócidos y brachiosáuridos fueron comunes en el Jurásico global, el Cretácico de Gondwana estuvo dominado por los titanosaurios. Estos eran los saurópodos más masivos, llegando a incluir al Argentinosaurus y al Patagotitan, los animales terrestres más pesados que han existido. Los titanosaurios se distinguían por sus colas relativamente cortas y su armadura dérmica, pequeñas placas óseas incrustadas en la piel, como las de los anquilosaurios, una estrategia de defensa adicional contra los abelisáuridos. El estudio de Gondwana revela que el mundo de los dinosaurios estaba dividido en dos: un mundo del norte, dominado por tiranosaurios, hadrosaurios y ceratopsianos, y un mundo del sur, dominado por abelisaurios y titanosaurios. El aislamiento creó dos ecosistemas con historias evolutivas paralelas, lo que subraya la redundancia y la creatividad de la evolución. El rol del fuego. Los ecosistemas pireno-adaptados. La vida de los dinosaurios no transcurrió en paisajes de ensueño inalterados. El fuego fue una fuerza ecológica tan importante en el Mesozoico como lo es hoy. Las erupciones volcánicas, los rayos y el clima cálido, junto con la proliferación de coníferas, árboles resinosos y altamente inflamables, aseguraron que los incendios forestales fueran un evento común y recurrente. El estudio de los fósiles de carbón, restos de madera quemada y vegetación, incrustados en las mismas rocas que contienen a los dinosaurios, ha permitido a los científicos crear un mapa de la intensidad y la frecuencia del fuego prehistórico. La implicación de los incendios es crucial. Los ecosistemas de dinosaurios eran probablemente pireno-adaptados. Al igual que los bosques de pinos modernos, muchas plantas desarrollaron mecanismos para sobrevivir o incluso depender del fuego. Los incendios limpiaban el sotobosque, permitiendo el crecimiento de nuevas plantas ricas en nutrientes, lo que a su vez creaba áreas de alimentación atractivas para los herbívoros. Además, el fuego habría tenido un impacto directo en el comportamiento de los dinosaurios. Migración.
Los incendios habrían provocado la migración estacional de grandes manadas, alterando las rutas de forrajeo y selección. El fuego pudo haber favorecido a los animales más rápidos o aquellos con nichos subterráneos, como los mamíferos y algunos reptiles pequeños que podían encontrar refugio. El cataclismo final del Cretácico-Paleógeno, con sus incendios globales masivos desencadenados por el impacto del asteroide, fue la culminación de un proceso ecológico que había estado activo durante millones de años, pero a una escala sin precedentes. El desafío del T-Rex: ¿depredador o carroñero? La evidencia final. Retomando el debate central sobre el tiranosaurio Rex, depredador activo versus carroñero, la evidencia final apunta firmemente a que era un depredador ápice oportunista, capaz de ambas funciones. El debate, a menudo exagerado, se resuelve con la biología de la ecología moderna. La mayoría de los depredadores de gran tamaño en la Tierra moderna son oportunistas, no rechazan una comida fácil. Sin embargo, la evidencia de que el T-Rex era un cazador activo es ahora abrumadora. Detección olfativa versus visión. Su olfato era comparable al de los buitres, excelente para detectar carroña, pero su visión binocular, la capacidad de ver la profundidad, era superior. La visión estereoscópica es una característica típica de los depredadores que necesitan evaluar distancias para una embestida precisa. Heridas. Curadas. Se han encontrado fósiles de hadrosaurios y triceratops con marcas de mordida de T-Rex curadas en los huesos. Esto significa que el T-Rex atacó, no solo se alimentó de un cadáver y la presa logró sobrevivir al encuentro. La mordida. La fuerza de mordida del T-Rex es la prueba biológica más poderosa de que estaba diseñado para matar. Un carroñero no necesita una mordida capaz de pulverizar hueso. Una mordida así evolucionó bajo la intensa presión selectiva de someter a presas grandes y resistentes como el Triceratops y el Ankylosaurus. El T-Rex era un superdepredador diseñado para dominar su ecosistema. Los juveniles ocupaban el nicho de carnívoros medianos rápidos, y los adultos eran los destructores de huesos capaces de enfrentarse a los herbívoros más grandes. Su fisiología y anatomía lo hicieron el depredador terrestre más temible que jamás haya existido, dejando la carroña a sus parientes más pequeños. Reflexión final. El significado de los dinosaurios. La era de los dinosaurios no avianos representa el periodo de dominio terrestre más largo de cualquier grupo de vertebrados en la historia del planeta. 180 millones de años de éxito, desde los pequeños Eoraptor del Triásico hasta los colosales Tyrannosaurus y Argentinosaurus del Cretácico. ¿Qué podemos aprender de este legado inigualable? La falacia de la perfección. La historia de los dinosaurios es una refutación directa de la idea de la perfección evolutiva. Los dinosaurios no se extinguieron porque fueran defectuosos o antiguos. Se extinguieron porque fueron víctimas de una catástrofe cósmica sin precedentes. Habían superado el vulcanismo, los cambios climáticos extremos y la competencia evolutiva durante eras geológicas. La resiliencia que demostraron al sobrevivir a extinciones anteriores, como el evento Triásico-Jurásico, es prueba de su éxito. La lección es que la vida es frágil, incluso para los gigantes, cuando se enfrenta a fuerzas que operan a escala planetaria. La humildad del tiempo profundo. El estudio de los dinosaurios nos obliga a confrontar la escala del tiempo profundo. La vida humana moderna, desde el desarrollo de la agricultura, abarca apenas unos 10.000 años. El tiranosaurio Rex vivió hace 66 millones de años. Si equiparamos toda la historia de la Tierra a un año, los dinosaurios dominaron durante 8 meses. Esta perspectiva temporal es esencial para que la humanidad entienda su propio lugar efímero en la historia geológica. El ADN compartido. Finalmente, la conexión entre dinosaurios y aves es más que una curiosidad científica, es una poderosa lección de unidad biológica. Cada una de las adaptaciones que hicieron a los dinosaurios exitosos, endotermia, sacos aéreos, plumas, no desapareció, simplemente fue perfeccionada en el linaje aviano. Los huesos de un colibrí o un águila son una intrincada reducción y reorganización de los huesos de un terópodo. La vida es un tapiz continuo, y al observar a las aves, estamos viendo la historia viva de los gigantes que una vez caminaron sobre la Tierra. Hemos recorrido 180 millones de años de historia biológica, desenterrando secretos sobre su fisiología, su comportamiento social
sus complejas estrategias de defensa y su trágico final. Hemos visto cómo la ciencia, impulsada por la tecnología, ha transformado a los dinosaurios de lagartos lentos y estúpidos a criaturas dinámicas, emplumadas, inteligentes y de sangre caliente. La paleontología continúa reescribiendo el pasado, y el dinosaurio que estudiamos hoy no será el mismo que estudien las futuras generaciones. El registro fósil es incompleto, pero la historia que nos cuenta es clara. La era mesozoica fue el capítulo más espectacular en la historia de la vida, y sus protagonistas fueron, sin duda, los dinosaurios. Esperamos que este profundo recorrido haya ampliado su visión de estas criaturas, transformando la fantasía en admiración por su realidad biológica. Gracias por acompañarnos en este exhaustivo viaje al pasado. Si les ha gustado esta inmersión profunda, no olviden dejar un comentario, suscribirse y activar la campana para seguir explorando las maravillas del tiempo profundo con nosotros. Hasta la próxima, sigan mirando al cielo. Los dinosaurios siguen ahí.